Muy buenos días para todos. La Asociación Santanderiana de Bacteriólogos les da la bienvenida a esta conferencia. Agradecemos su interés, su participación. Un especial agradecimiento a Sigma por que fue nuestro aliado en este evento y a todos y cada uno de los colegiados, a los presidentes de los colegios asociados al Colegio Nacional de Bacteriología, un agradecimiento muy especial por acompañarnos, a todas las personas que tomaron de su tiempo hoy sábado, fin de semana de descanso, para estar aprendiendo y tratando de ser cada día mejores profesionales. Bienvenidos, nos alegra muchísimo que estén acá. Un agradecimiento también muy especial al Colegio Nacional de Bacteriología por este espacio. Entonces vamos a dar inicio. Muchas gracias también por su puntualidad. Esperamos 5 minuticos debido a que había muchas personas que trataban de conectarse. Bueno, en esta mañana es muy placentero para nosotros como Asociación Santanderiana de Bacteriólogos darle la bienvenida al doctor Wilson Ahumada Castañeda. Él es el gerente de producto de Sigma QC, control de calidad. Es bacteriólogo, especialista en estadística aplicada. Es egresado de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Tiene un educación en auditor interno ISO 9001-2015. Ha realizado varias publicaciones. También tiene otro diplomado en validación y cálculo de la incertidumbre de métodos de ensayo físico-químicos. Entonces, muchas gracias, doctor Wilson, por venir esta mañana a traernos este tema tan importante de validación. Tienes la palabra. A todos les digo que los micrófonos están silenciados para no interrumpirle la exposición a Wilson. Y al final, entonces, vamos a hacer la ronda de preguntas para que ustedes puedan exponer las dudas que tengan. Esperamos que esta charla sea muy provechosa para todos y de nuevo bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Espero que me estén escuchando bien y que todo salga muy bien. Como lo dijiste, yo soy bacteriólogo, especialista en estadística y bueno, con experiencia de varios años, no voy a decir cuántos para no revelar tanto la edad, pero tengo una experiencia bastante importante en temas de calidad analítica, estadística para laboratorios y validación de métodos. Voy a compartir con ustedes la presentación. Entonces, permítanme. Agradecemos su puntualidad, agradecemos también que los micrófonos los mantengan cerrados, que si tienen preguntas las vamos escribiendo en el chat, las vamos anotando, vamos a dejar un espacio cerrando la charla para abrir a esas preguntas. Entonces, pues nada, lo primero pues es tener presente que nosotros somos Sigma Control de Calidad, un aliado estratégico para todos los laboratorios clínicos en temas de control de calidad externo, control de calidad interno, validaciones, etcétera, etcétera. Y pues hoy muy contentos de poder estar con todos ustedes en esta charla de validación y verificación de métodos analíticos, pues un requisito más de la resolución 3100 del 2019 que ustedes conocen muy bien. Entonces, mm, debemos tener claro, y para dar un contexto y arrancar en lo que necesitamos, es que no podemos perder de vista el enfoque y el objetivo principal de nosotros como bacteriólogos y de los laboratorios clínicos. Todo le apunta a eso. ¿En qué consiste eso? La misión, el objetivo principal es contribuir al diagnóstico, pronóstico y seguimiento de la evolución de la enfermedad a través del análisis de muestras biológicas. Para eso, nosotros debemos tener unos requisitos mínimos de calidad que garanticen que los resultados que nosotros emitimos son confiables
confiables en términos de precisión, veracidad y exactitud de los resultados. Esta diapositiva es curiosa porque es con la que siempre arranco porque todos los caminos conducen a esto. Siempre debemos tener presente que el principal objetivo es garantizar los resultados y la seguridad de los pacientes. Cuando hablamos de validación y verificación de métodos, ese también es el principal objetivo, solo que trae una estructura pues mucho más desarrollada que algunos laboratorios de pronto no estamos tan acostumbrados a manejarlo, ¿listo? ¿Dónde está el contexto? El contexto es que desde la ISO, desde la 3100 del 2019, que son los requisitos más actuales para habilitación de los laboratorios y bueno, realmente de los servicios de salud, tiene muchos requisitos para cumplir. Dentro de esos. Me voy puntualmente, mira, a la página 134, donde nos dice, donde nos dice, por ejemplo, si yo leyera, porque aprovecho el pantallazo cuando estuve escudriñando muy bien la norma, y nos dice, se debe cumplir con todo esto y tener documentada esta información. Se debe contar con un programa de control de calidad interno y externo que contemple las pruebas realizadas. Entonces, eso es un requisito obligatorio de los laboratorios. Hoy nos vamos a centrar en este que les señalo, el 16.2, validación secundaria y verificación, y ya vamos a entrar al detalle. Pero mira qué más dice. Análisis de los reportes de control de calidad y toma de medidas preventivas y correctivas. O sea que ya no solo necesitamos, porque hacia allá nos impulsan las normas, ya no solo es adquirir el control de calidad. Yo compré o el laboratorio hizo un esfuerzo y compra el control de calidad. Ya no solo es eso, no solo es tenerlo, se debe analizar esos reportes. Si yo no analizo esos reportes, también estoy incumpliendo. Siguen otros, de pronto otro que me parece muy importante es ser muy sinceros en que las pruebas POCT, pues son las pruebas que hoy en día están marcando una diferencia bastante importante y desde aquí ya empieza a hablar, desde el control de calidad de las pruebas en el punto de atención al paciente. Entonces mira que hasta el pantallazo nos da. Vamos a hablar de validación. ¿Es obligatorio para los laboratorios realizar una validación secundaria o verificación? Sí lo es. Y ahí es cuando uno empieza a revisar qué más normativa y de dónde nosotros podemos sacar más provecho hablando de validación y verificación. Primero debemos entender de dónde nacen esos conceptos. La ISO 17025 yo creo que es de las mejores normas que hay para hablar de validación y verificación de métodos, solo que esto nos cumple pues acerca de laboratorios de ensayo y calibración. Pero de ahí nace para laboratorio clínico la ISO 15189. Sin embargo, pues a nivel metrológico y la validación y verificación que tiene unos requisitos metrológicos tan altos, la 17025 sigue marcando la parada. Por ejemplo, ¿qué nos están diciendo? Primero debemos entender la palabra validación. Todos hablamos validación de métodos analíticos, validación de métodos. Primero, la validación es cuando los requisitos especificados son adecuados para su uso previsto, cuando se realiza un estudio que garantice que estos requisitos son adecuados para su uso previsto. Cuando se queda en esta frase que dice uso previsto, está haciendo relación a que cuando se desarrolla, se fabrica y se comercializa el producto que yo quiero que esté validado, pues son los fabricantes quienes realizan este tipo de validaciones, porque ellos deben garantizar que para lo que diseñaron su producto, ya sea que yo quiera validar un reactivo, un equipo, un tubo, porque yo puedo validar a los bacteriólogos que están trabajando, yo puedo validar todo, todo, todo. Solo que pues aquí vamos a empezar a cerrar qué es lo que se necesita, ¿no? Entonces no olviden que cuando yo hablo de validación,
debemos tener muy presente que todos los fabricantes realizan un ejercicio de validación para poder demostrar que lo que desarrollaron funciona adecuadamente. Entonces, esa va a ser nuestro punto de parada. Luego viene algo que se llama verificación o validación secundaria, como lo veíamos en la 3100. El lenguaje cambia un poco, se ha ido modernizando. Antes llamaban validación primaria, luego validación secundaria. Otros llamaron validación y luego verificación, no importa, lo importante es nosotros entender como bacteriólogos en un laboratorio qué estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo una verificación o validación secundaria, que es realizar un estudio, o sea, aportación de evidencia objetiva, realizar un estudio que demuestre que lo que nosotros estamos verificando satisface los requisitos realmente que están especificados. Miren que esta definición ya nos va cerrando más. ¿Qué me está diciendo? Que yo debo partir de una validación. Todos me arrancan a preguntar, ¿voy a validar? Entonces ya sabemos que no es que esté validando, sino que no completa la frase. Voy a hacer una validación secundaria. Voy a verificar un equipo POCT que acaba de ingresar al laboratorio o cualquiera. Voy a ir poniendo varios ejemplos. Lo primero es decir, doctora o doctor, ¿cuál fue la validación inicial que se le hizo a ese equipo, a esa prueba rápida, al equipo automatizado que tenemos, a los reactivos que está manejando, a los tubos, a todo? O sea, si me centrara en cada uno de los, realmente de los productos que se manejan en un laboratorio clínico, que tienen impacto en los resultados de los pacientes, todos tienen una validación inicial del fabricante. Entonces, eso ya nos va cerrando. ¿Por qué? Porque realmente cuando no tenemos mucha experiencia, uno arranca a decir, bueno, ¿qué voy a hacer en esta verificación? ¿Qué le hago? ¿Repetibilidad? ¿Qué le hago? ¿Comparación? Dios mío, ¿qué le hago? No, 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 no nos vamos a estresar tanto por eso, porque yo debo partir de una base. Ese es el primer mensaje que les quiero dejar hoy. No ese, lo que escuché en una charla, lo que me dijeron. No, 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 no. Primero porque todavía no hay una norma que nos diga a esto realícele exactamente esto. No, siempre quedan abiertas a un análisis previo, que es lo que hoy quiero invitarles. Entonces, listo. Miren la 15189, que se enfoca en requisitos para calidad y competencia de los laboratorios clínicos, en los numerales de verificación. De validación también tiene, pero la norma lo tiene bien clasificado. Miren los numerales de verificación. Los procedimientos analíticos validados utilizados sin modificación. Esto es importante. Si somos un laboratorio que trabajamos con procedimientos analíticos, o sea, mi prueba de química de glucosa, ¿sí? Mi equipo de hematología, ya sea pequeño, mediano, grande, sin importar la complejidad, pero no tiene modificaciones, debes estar sujeto a verificaciones independientes por el laboratorio. En cambio, si nosotros vamos a hacer algo creativos en el laboratorio y yo quisiera modificar, por ejemplo, que el reactivo o la prueba funciona para suero, pero yo necesito que ese mismo analito me lo mida en líquido cefalorraquídeo. Y el inserto no contiene que mide para líquido cefalorraquídeo, pero yo ya lo estoy haciendo en el laboratorio. Ahí estamos realizando una modificación de esa validación inicial del fabricante, o sea que yo debo asumir esa modificación. ¿Cómo la asumo? Realizando una validación. Ahí sí debo realizar una validación. ¿Y dónde se para tanto la palabra validación de verificación? En el N de muestras y en la cantidad de parámetros que voy a evaluar en esa validación para cumplir que funciona, ¿sí? En cambio, en una verificación, pues como su nombre lo dice, realmente es verificar, o sea, hacer algo más pequeño de la validación, que esté verificando que lo que dice ahí
a mí me está funcionando en las condiciones de mi laboratorio. Entonces, pilas con eso. Igual, no conozco muchos laboratorios que realicen ese tipo de modificaciones. El laboratorio debe obtener información del fabricante o persona que desarrolló el método para confirmar las características de desempeño. Perfecto, aquí ya lo dice puntualmente. Era lo que realmente siempre hemos arrancar por el inserto. Todo parte por un inserto. El inserto es el resumen, algunos muy resumidos, pero es el resumen ejecutivo de una validación súper, bueno, dependiendo, pero de una validación del fabricante. Que el fabricante, dependiendo del fabricante, no, me imagino que por temas de confidencialidad no es tan fácil que nos suministre, porque al comienzo yo veía cómo los laboratorios empezaron a solicitar a las validaciones a los fabricantes. Cuando yo les empecé a decir, esperen un momento, tenemos el inserto. ¿El inserto qué dice que hicieron? Ah, una comparación entre esto y esto. Ah, un test de repetibilidad, un test de precisión intermedia. Partimos de ahí, ese es un resumen, ¿listo? La verificación independiente hecha por el laboratorio, mira, entonces es una verificación independiente. Debe confirmar mediante la obtención de evidencia objetiva que se han cumplido las especificaciones declaradas del desempeño para el procedimiento analítico. Entonces no voy a ahondar más en el tema porque espero que haya quedado bastante claro. Muchas veces no sabemos por dónde arrancar y empezamos a preguntar y le preguntamos al otro laboratorio y le preguntamos a un amigo que sabe más. No, ¿por dónde arrancamos? Por el inserto. Sobre todo en estas pruebas más nuevas que tenemos de POCT que diariamente me ingresan preguntas de que cómo la valido. Y ahí yo empiezo. Primero, ¿cómo la verifico? Es lo primero. O de pronto está hablando de validación secundaria, pero no le puso apellido. Segundo, el inserto. ¿Qué dice qué hizo el fabricante? Si el fabricante no hizo un test de repetibilidad porque está hablando de una prueba rápida en cassette, entonces, ¿por qué yo sí la voy a hacer y voy a pasar por encima de lo que dice el fabricante? No. O sea, ahí ya es enredarnos y complicarnos el asunto. ¿Qué hizo el fabricante? Y yo cómo verifico que lo que hizo el fabricante está funcionando adecuadamente. Listo, es lo primero. Y el laboratorio debe documentar el procedimiento utilizado para la verificación. O sea, debe haber un informe y registrar los resultados obtenidos. Y ya, pues esto lo dice la 15189, ¿no? No la ISO 3100, sino que yo les traigo a ustedes, aparte de otras normas, estas normas son de acreditación. No todos los laboratorios están acreditados en 15189, realmente son muy pocos. Sin embargo, son normas que ya traen más contenido bastante importante. Entonces, bueno, vamos a hablar de las fases en el proceso de verificación de métodos analíticos, porque realmente eso es lo que nos organiza un panorama. ¿Cómo organizamos todo? Todo en el laboratorio, y soy creyente de los sistemas de gestión de calidad por el ciclo PHBA. El ciclo PHBA realmente organiza lo que yo esté pensando que voy a hacer en el laboratorio, sobre todo porque profundiza mucho en su primera fase, que es el planear. Entonces, realmente, si nosotros somos un laboratorio que no estamos de pronto certificados en normas, ISO y demás, ir adoptando estos esquemas PHBA es lo mejor que puede haber. No sobra decirles que cuando nosotros hablamos de verificación de métodos analíticos, también ha generado un poco de confusión la palabra método, porque algunos me dicen es que el método es quimioluminiscencia, entonces yo voy a verificar la quimioluminiscencia. No, 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 no. El método se debe tomar, se debe considerar como un sinónimo de procedimiento de medición. Yo estoy verificando el procedimiento de medición, porque es que cuando yo estoy realizando una verificación, tengo un todo. Tengo un reactivo, ya hablemos entonces de una tradicional química líquida. Tengo un reactivo, yo lo estoy verificando. Tengo un equipo, yo estoy verificando todo. Cuando yo estoy en el laboratorio, verifico hasta todo el sistema de medición.
las condiciones ambientales. Realmente esa es una de las características principales, que la validación, ¿por qué no solo nos quedamos con la validación que hace el fabricante y ya? Y ahí ya funciona, así venimos trabajando muchos años, porque se necesita verificar, sobre todo porque son productos que vienen de muy lejos, se necesita verificar que cuando estén en mi laboratorio, procesados bajo mis condiciones, con mis bacteriólogos, con todo lo que yo estoy haciendo, esté funcionando adecuadamente y esté emitiendo resultados confiables en términos de precisión, veracidad y exactitud. Por eso es que cuando yo hago, el procedimiento se llama así, verificación de métodos, pero no se van a confundir de que es que yo tengo una lisa y estoy verificando la lisa porque ese es el método. No, usted está haciendo una verificación de métodos. Si usted ya quiere puntualmente verificar el reactivo, lo está verificando. Usted quiere verificar el equipo, el dispositivo médico. Como les cuento, uno puede verificar diferentes ítems. Acá se está, en ese procedimiento se verifica todo. Todo está funcionando adecuadamente, emite unos resultados confiables utilizando este equipo, este reactivo, y mis resultados son confiables. Quedan un informe, muchas gracias y hasta luego. ¿Listo? Tiene un poquito más de muchas gracias, hasta luego, pero enfocar el objetivo principal. Según las fases, arrancamos por el planear, ¿no? El planear es lo más complejo y sobre todo porque no tenemos los conocimientos adecuados para poder planear. Entonces, ¿qué nos toca en los laboratorios? Arranque y luego se haga. Es más, no sé si les leí acá que nos dice que el laboratorio debe realizar esa verificación antes de ser introducidos en la utilización habitual. O sea, esa verificación es previa a yo emitir resultados. Eso es complejo, ese es un tema que también nos ha puesto, mejor dicho, a trabajar fuertemente. Cuando yo estoy ingresando un equipo al laboratorio por primera vez, listo, le hacemos la verificación y esta es la parte que más entendemos. Pero ¿qué pasa con los dispositivos, con los equipos reactivos? ¿Qué pasa con el laboratorio antiguo o que ya está funcionando y hoy nos están exigiendo esa verificación de métodos? Entonces ahí es cuando uno dice, tenemos que hacerlo retrospectiva, esa verificación, no prospectiva como normalmente se hace, sino retrospectiva. Sin embargo, tiene muchos checks a evaluar, que no es tan fácil, no es nada fácil. Una verificación retrospectiva, les puedo contar lo complejo que puede ser tan solo porque usted debe planear unos estándares de calidad para esa verificación. Si usted lleva, por ejemplo, no sé, 5 años en el laboratorio, hace 5 años está trabajando esa hematología, está trabajando esa química. Y hoy voy a verificar. Y la verificación no esté cumpliendo los requisitos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué significa? ¿Que usted lleva 5 años trabajando mal? No necesariamente. Se debe conocer muy bien del proceso de verificación para poder aterrizarlo a la necesidad del laboratorio. Si no, nos vamos a enfrascar en situaciones que realmente no son muy amigables, les cuento. Porque usted está ingresando un dispositivo nuevo, hace la verificación, ahorita vamos a ver los posibles procedimientos, y si no está cumpliendo los requisitos, pues ¿qué hacemos? Aumentamos el N, volvemos y repetimos, hablamos con el fabricante, hay diferentes metodologías. Al final, si no satisface lo que yo necesito, cambiaré de dispositivo. Pero los que ya llevamos años y hoy vamos a hacer la verificación, no podemos darnos ese lujo. Entonces, ese es otro tema que también quiero que tengamos muy presentes, porque realmente es hacer la verificación, pero entender de dónde nace y cómo nace. El planear es fundamental. Primero yo debo tener una familiarización con lo que yo voy a hacer. Debo conocer un poco más del dispositivo. Debo leer, debo revisar el manual, debo revisar ese inserto. Debo conocer cuáles son los niveles de detección, cómo voy a trabajar, los controles internos, en qué niveles se encuentran, si sí funcionan para lo que yo quiero trabajar, qué tipo de matriz.
qué tipo de matriz estoy leyendo. Sobre todo, vuelvo y recalco hoy en día que están de moda los equipos POCT. ¿Qué tipo de matriz está haciendo? ¿Cómo se está verificando? Y qué es lo que necesitamos. ¿Qué se verifica? ¿Cuándo se hace la verificación? Son preguntas pues realmente muy corrientes. Establecer el protocolo de verificación es acá donde yo voy a darles ahorita algunos pincelazos de cómo se establecen los protocolos porque tampoco es tan sencillo. Saber si voy a hacer precisión, veracidad y exactitud. Voy a evaluar las interferencias, voy a evaluar el rango reportable, de límites de detección, límites de cuantificación, incertidumbre, linealidad, mejor dicho, robustez. Yo podría hacer mejor, o sea, de todo, pero necesitamos plantear unos mínimos, sobre todo partiendo del inserto. Ahorita vamos a hablar de generalidades, ¿listo? Luego en el planear, yo debo saber y planear cuál es el muestreo que voy a realizar, o sea, el N establecido. Si voy a utilizar muestras de pacientes para esto, ¿de dónde nacen las muestras de pacientes? Si yo voy a utilizar un laboratorio de referencia, bueno, de comparación, porque de referencia también es una palabra que en control de calidad es bastante delicada, tiene varios ítems. Yo voy a utilizar un laboratorio de comparación, que para mí pues en este momento va a ser mi referencia. Voy a utilizar un equipo de comparación, que para mí en ese momento va a ser mi referencia. Con qué características cuenta esas comparaciones? Ese muestreo. ¿Va a ser fácil obtener una serie de muestras? Más si estoy arrancando, entonces, ¿de dónde nace eso? ¿Cuántas muestras? ¿Van a ser 10? ¿Van a ser 20? ¿Van a ser 40? ¿En qué rangos? ¿Van a ser concentraciones bajas, medias, altas? Todo esto se realiza en el planear. Lo que pasa es que a nosotros que nos toca como bacteriólogos en el laboratorio, arranque a hacer y después miramos. Entonces, no. El planear es importantísimo. El planear es tan importante que a mí me da mucha risa cuando yo presento esta diapositiva, porque en el planear salen unas preguntas que uno dice, ¡oye madre! Y por eso es que se deben hacer en el planear, porque ahí es donde uno realmente empieza a tomar decisiones. De que, ¿cuáles son, por ejemplo, preguntas que pueden ser corchadoras? Los requisitos de calidad. O sea que se debe tener unos conocimientos previos de control de calidad analítico básico para que la verificación que yo esté haciendo cobre más sentido. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un test de repetibilidad y saco un coeficiente de variación, yo necesito compararlo contra un requisito de calidad o una variación máxima permitida para saber si la variación que yo estoy teniendo en el laboratorio supera esa variación que estoy colocando como meta. Y es ahí donde también empieza algo más complejo, porque el laboratorio puede tener requisitos. Ejemplo, variabilidad biológica, que son muy utilizados en Colombia, como requisito o variación máxima permitida. Pero cuando usted está haciendo la verificación se da cuenta que nada le cumple o que algunos analitos como electrolitos, albúminas, proteínas totales, algunos parámetros del cuadro hemático, que variabilidad biológica en su estudio quedó bastante cerrado y es bastante exigente, no nos está cumpliendo. Y ahí es cuando uno empieza, como el simio, a pensar, ¿qué voy a hacer? Definir los experimentos y el diseño experimental del protocolo, que ya lo había venido hablando. Para eso, y sé que tenemos un público bastante variado, no sobra recordar las bases, porque de ahí parte todo. Así como yo analizo el control de calidad interno, el control de calidad externo es lo mismo en una verificación, todo parte de las mismas definiciones. En la verificación, los mínimos en una verificación tradicional, o sea, como yo les cuento, debemos partir del inserto. El inserto me está diciendo qué se hizo en la verificación y entonces yo de ahí puedo tomar decisiones
¿Qué se hizo en la validación, perdón? El inserto del fabricante. Ahí en laboratorio nosotros tomamos decisiones de qué vamos a hacer en nuestra verificación. Sin embargo, hay unos mínimos de seguridad de los pacientes. Recordemos el objetivo principal de la verificación, que yo garantice que cuando yo ingreso ese dispositivo o trabajo estos reactivos en mi laboratorio, la seguridad de los pacientes, de los resultados que yo emito a los pacientes va a estar garantizada. Y la seguridad se mide en esto, en precisión, veracidad y exactitud. Entonces, de ahí no vamos a salir. Eso es lo mínimo que se hace. De pronto, si estamos hablando de una prueba rápida, una prueba que no se le hace precisión, por sus propias características, pues no se hará. No va a llegar un auditor, ¿por qué no hiciste esta precisión? Porque es que por eso se debe hacer el planear y se debe partir de un inserto de manufactura. ¿Listo? ¿Qué es precisión? La dispersión de los resultados, la dispersión de los valores sobre su misma media. La precisión realmente me va a medir la dispersión. Entonces, ¿cuál va a ser las medidas estadísticas de precisión? ¿Cuáles son las medidas de dispersión cuando yo estoy trabajando estadística? Las medidas básicas estadísticas de dispersión son desviación estándar, coeficiente de variación. Esas dos son las que más utilizamos, ¿sí? Varianza también se utiliza, no mucho. O sea que yo al final, cuando yo quiero medir la precisión porque estoy haciendo una verificación, estoy planeando una verificación, yo debo tener presente que los resultados que me esté arrojando, debo pensarlos en medidas de dispersión. Los debo pensar en coeficientes de variación o desviaciones estándar. Hay muchas clases y dependiendo de la norma y la estadística que esté manejando, pues puede ser más amplio. Pero es ese objetivo. Quiere identificar qué tan preciso está siendo su sistema analítico. Recordemos que la verificación de métodos es verificar todo el sistema analítico. ¿Qué tan preciso es? ¿Listo? Entonces, por eso, si nosotros vemos la gráfica en la parte de abajo, la D, vemos que acá está perdiendo precisión porque está muy disperso los resultados entre ellos. Otro ítem que se evalúa en una verificación es la veracidad. Yo quiero ver qué tan veraz estoy reportando los resultados de los pacientes. La veracidad es la distancia que hay entre la media de los datos obtenidos, o sea, la diferencia entre el promedio de los resultados obtenidos frente al promedio que tome como referencia. Es lo que conocemos como sesgo. Y la medida estadística va a ser el sesgo. Entonces, cuando yo entre a analizar, tengo un reactivo, entonces volvemos a la típica glucosa líquida que todos yo creo que acá hacemos y quiero verificarla. Ahí estoy verificando todo, estoy verificando que el equipo esté funcionando. Si tiene una glucosa, tiene un dispositivo semiautomatizado, el espectrofotómetro que yo tengo que pipetear, usted también lo puede verificar. Es más, la 17025 que yo les hablaba antes, que nace en industria, en los procedimientos, la mayoría, todos eran manuales y debían hacer esas verificaciones para que al final los resultados fueran confiables. Por eso es que son unos duros en metrología. Ya nosotros tenemos equipos automatizados que nos ahorran muchas cosas y que están más normalizados. Pero volvemos a ese mismo objetivo. Usted verifica todo. ¿Listo? La veracidad es la distancia que hay entre el promedio de los resultados y la media de comparación que tome como referencia. Si pierde veracidad, como esta imagen está sesgado, tiene un sesgo ya sea positivo o negativo. Entonces pensemos en esa glucosa que yo voy a hacer un test de veracidad. Ahorita estaba hablando de un test de precisión, donde quiero ver qué tan impreciso soy. Aquí ya voy a hacer un test de veracidad para ver si tengo un sesgo positivo o un sesgo negativo. Entonces ya vamos en un contexto porque si arrancamos de lleno, nos vamos a desubicar un poco. Si vemos esta gráfica, la C está teniendo una adecuada veracidad. Estas imágenes
de un análisis de datos, pero está perdiendo precisión, sigue siendo impreciso, siguen que los puntos están dispersos. Miren la B, está siendo más preciso, pero igual está perdiendo veracidad porque tiene un sesgo. Entonces le debe apuntar a la primera imagen, que es tener una adecuada precisión y una adecuada veracidad, o sea, irme más centrado. Y ahí se cierra con la exactitud. Recordemos la definición de exactitud. Es la diferencia que hay entre un resultado y un valor verdadero. Pero la exactitud también comprende la suma entre la precisión y la veracidad. Entonces, al final, yo estoy evaluando también esa actitud. Si yo estoy midiendo la veracidad, si yo estoy midiendo la precisión, cuando yo sumo esos dos, al final estoy garantizando la exactitud de los resultados. ¿Listo? Entonces, muy bien por eso. ¿Qué hora es? 9:11, listo. Sigamos. En una verificación tenemos que ser como Bob Esponja. Nos toca pensar en todo al tiempo y ir desarrollando todo al tiempo. Nosotros lo vemos por fases, muy bonito, muy chévere, pero usted tiene que tener todo en su cabeza en el momento que la está planeando. Primero ya desarrollamos el protocolo en la primera fase del planear, ¿cierto? Entonces acá vamos a ejecutar ese protocolo. El protocolo dice que voy a hacer un test de repetibilidad de 10 utilizando los controles de calidad interna. Acá es ejecutar ese protocolo. Luego, debo tabular los datos. Por eso es que me da risa, porque se debe hacer en tiempo real. Casi que todo esto se debe hacer en tiempo real. ¿Por qué? Porque mis queridos colegas, le damos muchas largas a las verificaciones que hacemos en los laboratorios. Proceso unas muestras, dejo ahí y luego voy y hago los análisis. Pasa el tiempo, pasan semanas, pasan hasta meses, voy a retomar esos datos que yo traje en algún momento. No. ¿Por qué? Porque si usted no tabula, ¿qué es tabular? Tener unas plantillas o tener dónde hacer análisis estadístico de lo que está sucediendo. Si usted no tabula la información en ese momento y no realiza los análisis estadísticos en tiempo real, usted no va a poder tomar las acciones ahí. No va a ser, los análisis de precisión y veracidad y exactitud se dan en un momento determinado. O bueno, puedo hacer un test donde dure 10 días, listo, ¿sí? Pero no, definitivamente, que pasen semanas y yo voy a analizar esos datos y no, resulta que el coeficiente ya me daba alto y era una repetibilidad. ¿Puedo aumentar el n en una repetibilidad? No, porque pierdo el concepto de repetibilidad, que era en un momento determinado hacer unos ejercicios de repeticiones. Pero me vine a dar cuenta 15 días después que me quedó tiempo de ingresar los datos a un Excel, de analizar bien qué estaba sucediendo, y entonces es ahí cuando ya quiero tomar las acciones. Entonces, no, debemos hacerlo rápidamente. Ese es también un consejo que yo les doy. Se debe hacer, verificar y actuar. Tabular los datos. Debo analizar la información de lo que está sucediendo, realizar un análisis estadístico y emitir un concepto de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ahí es cuando yo ya me quedo en el actuar. Porque ¿qué pasa si, listo, hice el ejercicio, llegué al análisis estadístico y resulta que no está satisfaciendo lo que yo necesito? O sea, tengo un coeficiente de variación muy grande. ¿Qué tengo que hacer? Tomar medidas. ¿Cuál va a ser el concepto de cumplimiento? Que no cumple o por ahora no cumple. No vamos a, como se dice, a calificar de inmediato, además que si ya se tiene experiencia en el dispositivo, si ya se tiene experiencia en el reactivo, es más fácil tomar decisiones de saber, no, esa glucosa está funcionando adecuadamente. Lo que pasa es que el requisito de calidad que yo establecí fue muy estricto para ese momento. Entonces vamos a tomar acciones para que funcione adecuadamente.
O sí, mira, de los 10 datos que yo hice de repetibilidad, tenemos el dato 7 que está quedando como lejano a los demás. En los análisis estadísticos también hay ejercicios para verificar eso, ¿sí? Identificación de datos aberrantes por test, como el test de groups. Se utiliza mucho realizar un test de groups para ver si de mis 10 datos de repetibilidad, cuál de esos está por fuera. O mejor, hacer una ANOVA. Los ANOVAs estadísticos son muy buenos para identificar si la variación está siendo muy amplia. Recordemos que los ANOVAs nacen de hacer estudios de test F que identifican la variación. Eso como una estadística un poco más avanzada, pero de ahí nace. ¿Cuál de pronto podría ser la debilidad de la ANOVA? Que no me dice exactamente cuál es el grupo de datos que está muy disperso o cuál es el punto exacto. En cambio, el test de groups sí me va a decir cuál es, de lo que yo hice, cuál es el punto que está dañándome, por decirlo de alguna manera, la variación analítica. ¿Listo? Vamos a fortalecer desde el comienzo. Igual, pues, esto es una charla, hay que tener en cuenta que hay formaciones más grandes en validación y verificación de métodos, entonces, pues yo quiero abarcar lo que más se pueda en un momento determinado, ¿sí? Sin embargo, yo sé que van a quedar muchas cosas abiertas y de pronto por eso al final voy a dar como alguna alternativa. Pero vámonos de atrás hacia adelante. ¿Dónde hay mucha dificultad? Cuando yo voy a establecer el protocolo, cuando voy a establecer qué es lo que yo quiero hacer, por dónde empiezo. Entonces ya les dije, el primer secreto es empezar por el inserto. Por el inserto. Cuando yo empiezo por el inserto, ya tengo un contexto de cuál fue la validación y sobre ese yo voy a hacer mi verificación. ¿Listo? Es lo primero. Segundo, tenemos unas guías que nos pueden aportar. Sí tenemos unas guías del CLCI que aquí en Colombia se han usado desde hace mucho tiempo. Si ustedes no las conocen, los invito a que las consulten. Todas son de compra, todas se deben pagar para tenerlas, pero debemos saber qué se ajusta más a lo que yo necesito. Entonces, voy a empezar. Desde la CLCI, la EP5, la versión A3, habla de evaluar la precisión de los procedimientos. ¿Cómo evalúo la precisión? Teniendo claro qué es una repetibilidad y qué es una reproducibilidad intralaboratorio. Tener claro que la repetibilidad es un ejercicio donde yo utilizo una muestra y la repito varias veces en un momento determinado. ¿Listo? Ahorita voy a profundizar más de eso. Y que ya no se dice reproducibilidad a secas. Yo debería decir reproducibilidad intralaboratorio, porque ¿qué viene siendo la reproducibilidad? Hacer un ejercicio de precisión con una muestra estable, lo mismo la repetibilidad. Una muestra estable es ¿qué? Un control de calidad interno se recomienda casi siempre un control de calidad interno para hacer los test de precisión, porque es una muestra muy estable, que ya ha sido procesada, realmente ha sido trabajada para que sea lo suficientemente estable para identificar qué tan preciso o qué tan impreciso está siendo mi sistema analítico. Si yo utilizara muestras de pacientes para realizar los test de precisión, pueden haber interferencias o incertidumbres que nazcan de variaciones biológicas propias de esa muestra, que va a ser ruido, porque yo quiero saber en este momento es si mi equipo, mi reactivo y mi bacteriólogo y mi laboratorio están funcionando ok para emitir y validar resultados de pacientes. Entonces, lo más recomendable para estos test de precisión va a ser utilizar controles de calidad internos. El N también creo que ha sido el punto y seguirá siendo el punto de quiebre de todos. La, la 05, la EP05 nos habla de Ns de 20, por ejemplo, para hacer estas, les estaba contando, la reproducibilidad es hacer esos ejercicios de precisión, pero cambiando las condiciones.
cambiando tanto que usted debe cambiar de equipo y de laboratorio para ser reproducible. Usted debe tomar esas muestras y cambiarlas. Entonces, ya no, nosotros antes utilizábamos mucho el término reproducibilidad. ¿Cómo la puedo mejorar la palabra con reproducibilidad intralaboratorio? Porque yo sí cambio los momentos, pero no cambio de laboratorio. O sea, tengo mi equipo de química, tengo mi reactivo de glucosa, estoy haciendo un test de reproducibilidad intralaboratorio o mejor, como se dice hoy en día, precisión intermedia. Y yo lo hago hoy en mi corrida analítica esta mañana, lo hago mañana, pasado mañana, así. Lo puedo hacer 10 días continuos y estoy evaluando la reproducibilidad intralaboratorio en esos 10 días, o sea, la precisión intermedia. Pero, ¿qué me dice la GP05? Que esas precisiones intermedias o esas reproducibilidades intralaboratorio las haga en 20 días, pero las haga por duplicado, pero que las haga mañana y las haga anoche. O sea que cuando uno entra a la minucia, a hilar delgado con la guía, me está hablando de Ns de 80, por ejemplo. Usted está haciendo 80 veces eso, porque usted tiene 20 días a lo largo, ¿cierto? Del ejercicio. Lo monta por duplicado, o sea que realmente está hablando de 40. Y lo monta en la mañana y lo monta en la noche durante 20 días, pues estamos teniendo un N bastante grande. Por eso es que cuando yo entro y veo en los informes de validación, me basé en la guía, en la EP5, uno dice, bueno, como que la tomó como guía, pero no la desarrolló idéntica, ¿cierto? No es tan fácil desarrollar idénticamente como sugieren los protocolos. Igual es una guía, ¿no? Su nombre sí lo dice. Guía de la CLCI. Uno quisiera pues ser lo más parecido a la guía, pero no es tan fácil. Eso en cuanto a precisión, esta guía era famosísima, es famosísima. Los fabricantes también la usan mucho. Es más, se supone que el concepto es que el fabricante utiliza esta guía para hacer su validación. Y nosotros en los laboratorios vamos a utilizar la EP15A3, que se ha vuelto famosa también de unos años para acá, para hacer la verificación de la EP5. ¿Sí? O sea, utilizando un N más pequeño, pero con una estadística bastante robusta, puedo verificar la EP5. Se supone que todo eso nace de esa forma, pero pues no, no es tan fácil. Y aquí lo colombianizamos todo. Pero empecemos de atrás hacia adelante. La precisión con la EP5, sí. ¿Qué me gusta de la EP5? Las estadísticas son muy buenas y son sencillas. Son chéveres, son sencillas, es a lo que estamos acostumbrados a manejar, que son lineales, las llamo yo, hacer un ejercicio de repetibilidad lineal, o sea, en una mañana hace un ejercicio de repetibilidad del N que haya establecido, calcula un coeficiente de variación y ese coeficiente de variación lo mide contra un estándar. Sale. Que debe utilizar también pues herramientas estadísticas que fortalezcan, sí, sobre todo para identificar valores aberrantes ahí. Y la precisión intermedia lineal o la reproducibilidad también, cuando yo la llamo lineal, me refiero a un esquema de días continuos, ¿sí? Ahorita ya les voy a mostrar el otro. Yo también tengo una guía para evaluar la veracidad. ¿Cómo evalúo la veracidad? Por ejemplo, la EP09 nos habla de evaluar y estimar el sesgo utilizando muestras de pacientes. ¿Por medio de qué? De un procedimiento de comparación, que también se hace mucho tiempo. De pronto no sabíamos que ya había una CLCI que lo avala, me dice la estadística, pero muchos laboratorios siempre que piensan en una verificación dicen, por lo menos tengo que tener muestras de pacientes procesadas por el equipo que está ingresando y teniendo un valor ya previo, o sea, esas muestras deben estar valoradas. ¿Valoradas con quién? Valoradas o con el equipo que está saliendo, que es ahí donde empieza Cristo a padecer, con el equipo que está saliendo, porque era el que yo estaba manejando, versus el equipo que está ingresando o con el que establezca el laboratorio. Con un equipo o con unos reactivos, compararse de otro laboratorio que yo tome como referencia. Muchas veces dicen,
yo tenía esta prueba que yo normalmente la remitía y utilizaba un laboratorio como que yo a donde remito las muestras y al final, ¿quién garantiza que ese laboratorio emite resultados confiables? Los dos tienen que garantizarlo porque igual estaba emitiendo al final de un paciente un resultado. O sea que lo puede utilizar como comparación, sí lo puede utilizar como comparación. Yo ya decidí no remitir más, sino comprar o adquirir el equipo y el reactivo para hacerlo. Entonces, puede utilizar ese como comparación, sí lo puede hacer como comparación. ¿Qué nos dice la EP9? ¿Qué nos dice la EP9? Que esas comparaciones debo analizarlas con herramientas estadísticas sí más avanzadas. Nosotros nos acostumbramos a trabajar la regresión lineal simple, la de mínimos cuadrados. ¿Sí? Esa regresión lineal simple de mínimos cuadrados es chévere, ¿sí? Pero tiene unas características muy específicas que solo me sirven para unas cosas, ¿sí? Como poder poco a poco entender que solo me sirve para procedimientos paramétricos. Pero si yo no hago un análisis de datos primero y debo definir si eso es paramétrico o no paramétrico, o sea, la distribución con la que se mueven los datos, yo no sé si la herramienta estadística me esté funcionando. Y ahorita vamos a hablar un poquitico de herramientas estadísticas porque pues no es la idea en esta charla para abarcarlo completo. Viene una guía, la EP15, a decirles a las otras, esto se puede hacer de otra manera. ¿Qué establece la guía a las LSI EP15? Que se hagan protocolos cuadrados. Por ejemplo, lo coloqué acá de 5 por 5. Ah, bueno, ¿qué establece? Para que no se me olvide la EP09 cuando habla de comparación con muestras de pacientes. Usted puede establecer un N, por ejemplo, de 20, de 40, de 80, de 100, si hay unos N mínimos. Sin embargo, en la EP09 me dice, no solo piense en el N, sino piense en las concentraciones de los pacientes que está utilizando. Por ejemplo, dice que yo puedo tener un N de 100, pero todo en una misma concentración, normal. Yo puedo tener un N de 20, pero distribuidos unas muestras en concentración baja, unas en normales y unas en altas. Tiene mejor relevancia clínica de análisis el N de 20 porque está surtido en las concentraciones que no el de 100 en una misma. ¿Listo? Para tenerlo presente. Precisión y veracidad por la EP15. La EP15 pues viene a decirnos, mire, con un solo ejercicio de 5 por 5 usted puede establecer la precisión y puede establecer la veracidad, o sea, medir el sesgo, como están leyendo en el título de la guía. 5 por 5 es que, por ejemplo, arranca el día 1 y toma los controles de calidad interno y los procesa 5 veces. Por decirlo así, si estamos entendiendo los conceptos, es como si hiciera una repetibilidad pequeña de 5 el primer día. El día, por ejemplo, el lunes, para ubicarnos en un contexto, el día 1. Luego el martes vuelvo y paso 5 veces el control interno, el miércoles 5 veces, el jueves 5 veces, así sucesivamente hasta 5 días. Voy a tener 25 datos porque va a tener 5 por 5. Con todo el N completo de 25 datos, con esos únicos 25 datos, yo voy a poder estimar la precisión y estimar el sesgo. ¿Sí? ¿Cómo? Teniendo en cuenta, pues, tiene unas estadísticas bastante interesantes que por eso es que realmente muchas personas nos hemos dedicado a fortalecer esto, pero ¿cómo? Sabiendo qué es la precisión, qué es la repetibilidad y qué es la precisión intermedia, así sea de 5 por 5, cómo la está estableciendo y cómo va a hacer la veracidad, cómo debe establecer la veracidad, teniendo en cuenta que va a estimar el sesgo. Si yo estoy utilizando un material de control interno, pues va a medir ese sesgo que va a ser el promedio de los resultados frente al promedio establecido en el inserto o en un grupo interlaboratorio, si maneja controles, por ejemplo, independientes. La EP15 tiene mucha tela por cortar. Todavía tengo colegas que no les gusta la EP15, sobre todo en asumir que usted va a evaluar una precisión tan corta. La versión anterior era de
de 3 por 5, o sea, se hacían solo, que eran 15 datos, porque se hacían solo pequeñas repeticiones por tripletas durante 5 días. Y lo mismo, no lograba satisfacer sobre todo la precisión o la reproducibilidad intralaboratorio a lo largo del tiempo. Muchos dicen que se queda corto, pero pues por lo menos hay una guía, ¿listo? ¿Cuál es la recomendación ahí? Pilas con las estadísticas son avanzadas y pilas porque me va a calcular desviaciones estándar robustas y pilas realmente con la meta de calidad que escojan. La precisión, él tiene un enfoque como el que yo les estoy contando, de que yo parto de una validación del inserto de manufactura. Entonces, todo su lenguaje va a ser cómo está su precisión frente a lo declarado por el fabricante. No es que a mí me gusta trabajar con variabilidad biológica, con CLIA, mejor dicho, con muchas otras cosas. Sí, a usted le puede gustar, me parece excelente, tiene un bosquejo y usted lo puede hacer. Yo no digo que no, pero tener en cuenta que se sale también un poquito de la línea que tiene la EP15. ¿Sí? Que no se haga perfecta, perfecta ahí. Bueno. Y por último, la validación básica de métodos de Westgard, que es un libro que él emitió hace también ya un poco de años. Esta es la traducción en español, donde habla, engloba todo y dice, ustedes si comprenden adecuadamente los términos pueden establecer Ns hasta más pequeños. Pues en los libros igual, siempre van a hablar de Ns, por ejemplo, de repetibilidades de 20, precisiones intermedias de 20 también, muestras comparación de métodos de 40, pero todo eso se puede achicar, por ejemplo, a la mitad, siempre y cuando el laboratorio sepa lo que está haciendo y tenga un buen análisis de los datos, un buen análisis de los datos. Podría bajar hasta hacer una repetibilidad de 10, una precisión intermedia de 10 y una comparación de 20. Pero créanme que el secreto está en lo que sucede después, en el análisis de los datos. No me voy a centrar en todo esto estadístico porque pues realmente no es como el objetivo, pero es importante eh, que tengamos en cuenta que las medidas de dispersión, ya estábamos hablando, ¿qué es una repetibilidad? Ya lo hablamos. Es un test de precisión en un mismo momento. ¿Qué es una precisión intermedia? O como muchos llaman reproducibilidad, pero completémoslo con intralaboratorio, que es ese mismo ejercicio de precisión, pero en días o en momentos diferentes que cambien pues las condiciones analíticas del laboratorio. ¿Listo? Eso es importante. Eh, Hablar de herramientas estadísticas no es tan fácil, sobre todo en tiempos tan cortos. Cuando yo estoy hablando de métodos cuantitativos, mmm, realmente yo tengo un portafolio, un bagaje de herramientas estadísticas muy amplio. ¿Cuál es la recomendación que yo les doy? No solo nos quedemos con la regresión lineal simple. Cuando yo comparo métodos cuantitativos y me estoy enfocando en la parte de comparación de métodos donde utilizo muestras de pacientes. La precisión, la parte estadística, como lo dice la EP5, logra sacarse más sencilla. Todos conocemos un coeficiente de variación y sobre eso nos sacamos. Pero la comparación entre pacientes no es tan sencilla, porque yo debo tener herramientas estadísticas que me muestren la linealidad en esa comparación para saber si eso por lo menos es lineal, ¿sí? Realmente uno podría tener hasta una tesis súper extensa en eso. ¿Cómo se ha desarrollado en Colombia y qué ha sido lo más sencillo? A todo aplicarle la regresión lineal simple, pero debemos poco a poco ir abriendo más espacios, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos otro tipo de pruebas de regresión, ¿sí? Que son muy utilizados también. Existe una regresión lineal que se llama Bland-Altman, que es un análisis de datos. Existe una regresión lineal que se llama Deming. Existe una regresión lineal que se llama Passing-Bablock. O sea, existen
muchas regresiones lineales donde realmente ahí se puede, por ejemplo, ser más amplios en eso. O así no sean regresiones, análisis de datos. Por ejemplo, Blananman también me sirve para hacer análisis de datos no lineales, pero para hacer análisis de sesgos, de tendencias. El famoso test student también me sirve para realizar eso, entonces no nos quedemos solo en uno. Si yo quiero, porque no quiero irme sin hablarles de temas cualitativos, así sea también un brochazo, recordemos que por eso yo desde el planear estoy analizando qué tipo de resultado es el que tengo y cómo voy a hacer los análisis cuantitativos, que fue donde más me centré, o cualitativos. Los procedimientos cualitativos de rutina en un laboratorio, como por ejemplo las pruebas rápidas, realmente si el inserto no contiene test de precisión, usted tampoco va a ponerse a desgastarse con test de precisión, pero sí va a tener una comparación frente a un gol estándar para saber los ejercicios de sensibilidad y especificidad, ¿sí o no? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Un mismo ejercicio de comparación más pequeño para evaluar la sensibilidad y la especificidad. Solo que, y acá viene también un análisis estadístico importante, viene algo que se llama índice kappa, viene algo que se llama valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, no solo la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué les cuento yo? Que a nivel estadístico matemático, estas son tablas, se llaman tablas de contingencia o tablas de 2 por 2, que tienen unas características específicas de fórmulas para calcular la sensibilidad y especificidad, que generalmente se hace con n's súper grandes. Y eso también ayuda a que los porcentajes de sensibilidad sean diferentes a los que yo puedo obtener. ¿A qué voy con eso? Ustedes ven los insertos de las pruebas rápidas y trabajaron 500 pacientes y tienen una sensibilidad del 98% y una especificidad del 95%. Usted quiere hacer eso mismo en el laboratorio, pero no puede usar 500. Con 20, lo va a hacer con 20, ¿listo? Con 40. Bueno, ya el N, como les cuento también, hay otras estrategias de analizarlos, pero son Ns relativamente pequeños. Ese N de 20 significa que yo utilicé 10 muestras positivas y 10 muestras negativas y las coloco en un cuadro de 2 por 2. Los valores generalmente, porque estos son como de reglas de 3. Si yo obtengo un falso negativo, un falso positivo, una inconcordancia, yo no voy a obtener voy a tener una sensibilidad, ya no es de 98, sino voy a obtener una sensibilidad de 80. Y uno dice, pero ¿por qué me la afectó tanto? Por los Ns. Los Ns que manejan ellos, que son tan grandes, claro, el 99% de sensibilidad en un N grande significa que sí han tenido una que otra inconcordancia, pero frente a eso. Pero nosotros acá, cuando hacemos una verificación, les cuento por experiencia que el hecho de que nomás utilicemos un N pequeño, los cálculos de sensibilidad y especificidad ya no van a ser tan adecuados. Que normalmente utilizo, entonces, 20 muestras, 10 negativas, 10 positivas. Como generalmente son concordantes y todo, pues siempre me van a dar el 100%. Pero los cálculos de sensibilidad y especificidad se van a ver afectados por eso. ¿Listo? Y ya para terminar, es importante tener lo siguiente, tener presente lo siguiente. El informe de verificación tiene una estructura, o sea, se supone que yo vengo estableciendo ya desde un protocolo, una fase, luego desarrollé. Esto es para decirles, generemos un contexto para poder entrar en detalle. Personas que trabajamos mucho con esto, nos damos cuenta que sin ese contexto realmente, o sea, hay muchas opciones, hay muchas opciones. Uno quisiera que como lo hace el laboratorio A, también el B, también el C, pero no necesariamente tiene que ser así. Se debe cada uno apropiar su propio protocolo y demás cosas. Al final de que yo haga un análisis estadístico, ya sea en unas tablas de Excel, en un software de específico estadístico, donde yo realice mis análisis estadísticos y emita un concepto, yo debo organizar un informe para presentar. Ese informe, pues no voy a entrar en tanto detalle, pero es lo básico de un informe,
desde título, objetivo, alcance, y de pronto donde voy a entrar con más detalle es que acá debo identificar los materiales utilizados, o sea, con qué realicé esa verificación, cuáles fueron las muestras y cuál fue la metodología que yo utilicé, o sea, el protocolo incluirlo ahí. Breve, ya sea también en resumen, tampoco, yo no soy partidario de esos informes que son supremamente largos y que uno empieza a mirar, a mirar, a mirar y es complejísimo hacer análisis de datos, tanto para los que somos auditores que revisamos eso, como para el que quiera por lo menos enterarse si al final le fue bien o le fue mal en esa verificación, o cómo le fue en esa verificación. Entonces, siempre los resúmenes, las tablas, tener anexos que son otros, el análisis de datos y demás cosas, pero tablas resúmenes donde uno logre identificar el criterio de cumplimiento, acá en resultados y análisis de resultados. Y luego las conclusiones y el concepto, que significa que el dispositivo utilizado y el reactivo utilizado cumple con las características de desempeño declaradas por el fabricante, siendo utilizadas bajo mis propias condiciones analíticas. Bueno, las condiciones analíticas del laboratorio, como en la redacción. Y listo. Si vamos a incluir bibliografía como los insertos, todo eso, pues también hacerlo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Sé que es un tema complejo, largo como si solo, todavía hay cosas por desmenuzar y demás, pero pues primero que todo, agradecer por el tiempo y la presencia de ustedes. Se viene una parte de preguntas, se viene una parte de preguntas, sin embargo, yo quiero decirles algo antes. Mm, a raíz de que hemos tenido una acogida bastante larga de participantes, hemos tomado la decisión de que entre los participantes, yo les voy a dar mi correo electrónico, por favor que estén necesitando una asesoría especializada en validación de métodos, que estén realizando ese proceso en su laboratorio y que estén participando hoy de la charla. Nosotros vamos a hacer una rifa para nosotros bonificar y obsequiar esa asesoría especializada en alguno de los participantes del día de hoy, porque sabemos que primero es necesario y segundo hay que profundizar mucho más en los temas. Entonces, yo les voy a escribir mi correo electrónico, ¿sí? Para que ustedes me escriban, por favor, ahí con el nombre del laboratorio y me especifiquen como que están validando, que están verificando. Solo eso, porque ahí vamos a entrar en una rifa ya más adelante para escoger un afortunado que podamos nosotros brindar esta asesoría. ¿Listo? Entonces, nada, muchas gracias. No sé si pasamos a la sección de preguntas. Sí, Wilson, muchas gracias por tu charla, muy interesante. Y además del correíto a Wilson, también vamos a corroborar que la persona haya firmado el listado de asistencia. Entonces, para que por favor todos ingresen al link que ya dejé en el chat y firmen el listado de asistencia. Mi correo es gerente.producto@sigmaqc.co. Lo acabo de escribir en el chat y nos escriben también ahí. gerente.producto@sigmaqc.co. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. La doctora Yasmín coloca de nuevo el listado de asistencia. Excelente charla, muchas gracias. Dice, no sé si la doctora Yasmín tiene algunas preguntas. Nos vamos al chat y miramos. Sí, no te preocupes, Wilson, yo estoy acá mirando el chat y yo te digo, pero hasta ahora ninguna pregunta. Los invitamos a todos, entonces, si tienen alguna pregunta, que la escriban y yo la Buenos días, leería todos para que Wilson saludan. nos ayude. Sí, 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 sí. Aquí estoy echando una mirada rápida. Preguntan que si se puede grabar o que si se está quedando, que está quedando grabada la presentación. Sí, No la sé, doctora Yasmín, sí. presentación,
Sí, Wilson, gracias. La presentación está quedando grabada, entonces la vamos a enviar a las personas que se registraron en la asistencia y la vamos a enviar a cada correo registrado allí. Vuelvo a Listo. colocar el chat en este momento, entonces, para que no se les pierda el link de pronto. Listo, sí, que muchas gracias por la capacitación, muy buena la presentación, la validación de los métodos ya. Buen día, quisiera saber más acerca de hacer la validación de los métodos ya establecidos. Sí. O sea, como recordemos que la validación es cuando yo modifico. Nosotros como bacteriólogos colombianos acá en nuestro laboratorio, generalmente no desarrollamos métodos. Si modificamos algún método, o sea, algún procedimiento de medida, en ese momento sí realizo una validación, sino una verificación, ¿listo? Y si sigo diciendo validación a secas fue porque la capacitación no funcionó muy bien, ¿no? Verificación o validación secundaria. Mira que la misma 3100 lo dice, ¿listo? ¿Y qué más tenemos por acá? Hay otra preguntita que ya se pasó acá arriba. Déjame que yo la copie Sí, acá, porque como el chat pasa con varias. Dice, ¿cuáles variables son obligatorias dentro de la validación secundaria dentro de los protocolos? discúlpame otra vez. ¿Cuáles variables qué? Son obligatorias dentro de la validación secundaria dentro de los protocolos. Muy buena pregunta. Y la respuesta es mejor no. Analízalo. Tenemos que entrar, por favor, cierran ya los micrófonos. Tenemos que entrar a detallar el inserto. Lo mínimo, lo mínimo para evaluar en una verificación es evaluar la precisión y evaluar la veracidad. Como mínimo, esos dos. Pero sí existen muchos más. Existe evaluar la incertidumbre, dependiendo, por lo menos, si es un laboratorio que se está acreditando con la 15189, deben las verificaciones incluir la incertidumbre. En algunos laboratorios he visto que evalúan la linealidad, digamos que está muy abierto a que yo que quiero verificar que identifique que netamente es primordial para los resultados. Se puede desde la linealidad, límites de detección, ahí hay varios, pero mínimo, mínimo, precisión y veracidad como mínimo. Por favor, ¿me puede aclarar cómo se hace? Espera que no se pasó para arriba. Por favor, ¿me puede aclarar cómo se hace la validación con un método cualitativo y con otro método cuantitativo como prueba rápida para COVID? Sí. Entonces, muy buena pregunta. Para los métodos cualitativos, como estaba mostrando en la diapositiva, se utiliza de comparación un gol estándar. Por ejemplo, para COVID, recordemos que el gol estándar va a ser la PCR. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un antígeno, que es una prueba rápida, frente a una PCR. Entonces, en este caso, los protocolos van a estar establecidos a que yo debo obtener, que es lo más complejo, obtener una muestra. En este caso, pues por lo menos es el mismo tipo de muestra, nasofaringea que tenga un valor de PCR previo. Necesito un valor de PCR, ya sea positivo o negativo, y realizar en mi laboratorio o en mi toma de muestra donde yo esté procesando el antígeno, esa misma muestra, ya sea que hayan tomado dos muestras o utilice esa misma muestra, pues es que digo que toca una estrategia más detallada, procesarla en mi prueba rápida de antígeno, establecer un N, por ejemplo, si estableció, los N son muy relativos, los N van a estar tan relativos que todo es costo-efectividad. No va a ser fácil obtener 40 muestras de PCR, ¿sí? Lo que debemos tener claro es que si obtengo, por ejemplo, 10 muestras, 5 van a ser negativas, intentar que 5 sean negativas y 5 positivas. Y que cuando las pase por la prueba rápida de antígeno, yo debo empezar a establecer la concordancia, ¿sí? La concordancia de positivo y negativo. Lo otro es que yo debo tener una caracterización de esos pacientes. Ese paciente yo debo saber qué síntomas tiene, porque sabemos que puede ser por ahí que no me esté dando igual el resultado de PCR con el de antígeno. Yo debo saber la edad del paciente, la sintomatología
y como esa trayectoria, esa historia clínica que se llama caracterización para poder hacer un buen análisis de datos. Esa es la mejor recomendación, ¿listo? Wilson, acá te voy a leer unas que estaban Listo, arriba en el chat listo, listo, y se listo. nos pasaron porque han puesto varias. Dice, ¿tenemos Sí. alguna documentación que nos puedas recomendar para realizar la verificación en nuestros laboratorios que sea de fácil acceso? Bueno, eh, les recomendaría, por ejemplo, de consulta en web, de Google, los libros de Westgard que están gratuitos en Internet. Ese libro, ese pantallazo que yo les estaba mostrando, son libros, están en español, entonces funciona también, donde son amigables, ya son viejitos, pero funcionan. Creo que esa traducción está como del 2015, el libro es anterior, pero funciona adecuadamente y son gratuitos. Si yo les digo, compren la guía CLCI, realmente, pues eso no se utiliza. Cada una de esas guías está como unos $180 y realmente al final de pronto le pueden sacar el provecho. Entonces, si yo quiero arrancar a leer. Realmente sí hay información en Internet gratuita. Hay empresas que van publicando charlas, la SQS, diferentes empresas que van publicando y funciona. Sería la recomendación primero y de ahí arrancar. ¿Cuál otra tiene, doctora Yasmin? Listo, vale. Hay otra pregunta. ¿Cada cuánto tengo que realizar la validación secundaria y verificación? Y otra que dice que cómo se validan los equipos POCT. Sí, muy buena pregunta. Entonces, la frecuencia debe estar establecida por el laboratorio y normalmente van a estar direccionadas a que eso se realice cuando se cambie alguna condición de mi laboratorio que pueda afectar los resultados finales. Esa definición no es tan fácil de tener, o sea, recordemos, yo realicé una verificación cuando entró el equipo, listo. O hoy realicé una validación, digamos, de tipo retrospectiva o prospectiva de un equipo antiguo que ya tenía y mis reactivos. ¿Cuándo tendría que volverla a hacer? Cuando cambiara algo. Cuando cambie, por ejemplo, de equipo, ya sea por uno mismo, pero es otro equipo. Cuando cambie de marca o de generación de reactivo, porque ya es otro. Y algo que estaba muy cuestionable, que yo todavía digo, no es tan necesario, cuando se desplazan los dispositivos dentro del laboratorio. O sea, tenemos equipos que lo voy a trasladar por una obra que estoy haciendo, lo voy a trasladar del mesón A al mesón B. Y muchos clientes y laboratorios me decían, tengo que hacer una validación, tengo que hacer una verificación. Entonces yo digo, no, espera, evaluemos hasta dónde ese cambio de que usted levantó el equipo y lo puso en la otra mesa o en el otro mesón, hasta dónde afectó, o ese mismo equipo lo pasó al segundo piso, hasta dónde pudo haber afectado los resultados. De pronto una verificación más pequeña, temas de controles. Ahí con el apoyo de la casa comercial, del que está haciendo eso, pueden llegar a un acuerdo, ¿sí? Ese todavía es de mucha tela por cortar, ¿sí? Pero sobre todo cuando cambiemos de marca de equipo, de marca de reactivo, ¿listo? Otra pregunta. Sí, ¿Cómo valido pruebas POCT? sí. Era lo mismo que estábamos hablando antes. Vámonos al inserto. Vamos al inserto porque primero las pruebas POCT son grandísimas. Estoy desde una prueba rápida hasta unos que estábamos viendo ayer en la oficina de equipos que ya me hacen la química por POCT, la troponina, las hormonas. Mejor dicho, tengo una variación tan grande que cada equipo y cada tecnología tiene su propio sistema para hacer esa verificación o esa validación secundaria. Entonces, para no irme tan demorado, el inserto parta del inserto de su POCT que le está diciendo y sobre eso monta la verificación. Listo, hay otra que dice, si verifico la veracidad y la tabla me genera el cálculo de desviación estándar, ¿cómo sé qué tan inexacto fue mi medida obtenida frente a la medida de comparación? Buena pregunta. Ahí hay que tener conceptos más avanzados en temas de control de calidad, ¿sí? La exactitud, entonces, estamos hablando de varias cosas. Uno, la veracidad. Dos, la exactitud. Yo la exactitud la puedo calcular utilizando una muestra
teniendo un valor verdadero, ahí yo ya estoy hablando de exactitud. Lo mismo yo también puedo hablar de exactitud con la suma de la precisión más la veracidad. Entonces, la verdad, toca entrar al caso puntual y detallar. Si yo ya tengo un ejercicio de precisión, tengo un ejercicio de veracidad, yo podría con esos dos calcular un error total y pasar a términos de exactitud. ¿Listo? Yo sé que de pronto para muchos no es muy amigable lo que yo estoy diciendo, pero es que es muy específico de conceptos de control de calidad. ¿Listo? El que sigue. Dice, si adquiero un analizador nuevo de química clínica, básicamente, ¿cuáles son los procedimientos que debería realizar para colocarlo a funcionar? Listo. Entonces, mínimo, precisión y veracidad. ¿Listo? Ya dependiendo, porque el inserto en química clínica trae de todo. Esos insertos traen límites de detección, evaluaciones de linealidad, sensibilidad, diferentes cosas. Mínimo, mínimo, precisión, mínimo, mínimo, veracidad o comparación, dependiendo cómo haga la veracidad. Análisis de errores sistemáticos. Mínimo, mínimo, análisis de errores aleatorios, que eso se va por la precisión, y análisis de errores sistemáticos, que se va con la veracidad. Y ya lo demás son valores agregados. Tengo laboratorios que me han dicho, no, pero yo quiero analizar el límite de detección, porque para mí es importante saber cuándo es la concentración más bajita que en el que logra detectar mi equipo, porque aquí bajo mis condiciones yo lo necesito para eso. Listo, doc, hágale, 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 en la química. Entonces puede ser que de ahí para allá todo es ganancia. ¿Listo? ¿Otra? Para las pruebas de biología molecular, ¿se aplican los mismos protocolos de verificación secundaria? Sí, se aplican los mismos protocolos. De pronto Sí. lo que puede cambiar son los Ns establecidos. Recordemos que la biología molecular, primero, pues es de las técnicas más costosas que hay. Y segundo, también técnicas muy exactas. Entonces se establecen los mismos principios de precisión, los mismos principios de veracidad, pero se entra con más detalle. Se necesita tener buenos conceptos en biología molecular, o sea que una reunioncita con la persona encargada que sepa, una persona que sepa de validaciones y lleguen a un acuerdo de una verificación, pero sí parten de lo mismo. Que si por favor puedes recordar nuevamente los libros que recomendaste para el tema. Vale, no, el libro, por ejemplo, el que yo les publiqué que está gratuito es el de Westgar. ¿Listo? Lo pueden buscar como validación y verificación de métodos Westgar y ya les va a salir. Es un PDF. ¿Listo? Di- Mm, y no tengo tantos libros como muy específicos porque realmente son pagos. Entonces sí, pero créanme que si yo empiezo a consultar en Google, me van a aparecer varias presentaciones de otros colegas de otros países que han dicho lo mismo, artículos, entonces todo eso funciona bastante bien, ¿listo? Dice otra pregunta, si quiero cambiar la metodología de análisis de hemoglobina glicosilada de turbidimetría a HPLC, ¿debo validarlo con cuántas muestras? ¿Estas muestras deben ser de las que procese por turbidimetría o muestras procesadas por HPLC? Muy buena pregunta. Entonces, mm, sí, generalmente se hacen esas verificaciones cuando yo cambio de metodología, entonces sí. El N muestreal puede estar, puede ser muy específico. Para establecer un N, se necesita primero saber el volumen de muestras que se va a trabajar en el laboratorio. Segundo, se necesita establecer con los insertos de HPLC cómo lo hicieron en fábrica. Entonces, no es tan fácil establecer un N de comparación. Si queremos un número, por ejemplo, cuando nos vayamos a los libros y a la teoría, me gusta el número de 40 muestras. 40 muestras para una comparación dependiendo del laboratorio puede ser, listo, fácil. Estas las obtengo en una mañana, como para otro laboratorio puede ser muy grande. Entonces, como no es tan fácil, pero si quiero dar un número. Eh, y sí está bien, o sea, comparo lo que estoy sacando, que es la turbidimetría, versus lo que estoy entrando, que es el HPLC. Ahí hay que fortalecer los análisis estadísticos, lo que yo les cuento. No es solo colocar en una regresión lineal
porque sí se ha visto que hay diferencias entre la hemoglobina glicosilada de HPLC con la de turbimetría. Entonces, estamos comparando peras con manzanas. ¿Se puede comparar peras con manzanas? Sí, con un buen análisis, con un muy buen análisis. Pero sí, sí, sí se puede. Porque igual yo necesito en mi laboratorio saber qué tanto va a impactar y qué tanto va a variar lo que yo estaba haciendo con lo que ahora, hoy voy a cambiar. ¿Listo? ¿Otra? ¿Cuándo se cambia la marca del control interno? Perdón, cuando se cambia la marca del control interno, ¿se debe cambiar la validación secundaria? No, generalmente no, porque no va a afectar directamente los resultados de los pacientes. Como hemos visto en otras charlas y para los que me conocen, sí debe haber una correlación entre el control interno y los resultados de los pacientes, pero el control interno, su objetivo es identificar la variación del laboratorio. No está directamente relacionado con el resultado final que yo voy a emitir, a diferencia así del reactivo, del calibrador, del equipo. Entonces, en ese caso no se recomienda. Los controles internos de un equipo deben ser de la misma casa comercial del equipo donde proceso mis muestras. No, no necesariamente tienen que serlo. Es más, existen muchas teorías de que realmente, o sea, dependiendo del equipo, si el equipo tiene sistemas abiertos y que yo pueda trabajar otras marcas, se puede trabajar. Sí, o sea, realmente, ¿en qué se debe fortalecer? En el tema de verificación. Identificar qué tanto impacta que yo maneje el reactivo de la misma marca o que maneje el de la otra marca. Que eso se va a volver engorroso cuando yo cambio mucho de marcas, porque de reactivos, porque ahí sí tendría que estar haciendo muchos ejercicios de verificación. Verificaciones pequeñas, pero sí ejercicios de verificación de que eso qué tanto está impactando los resultados. Pero no necesariamente se tiene que hacer. ¿Mm? O sea, no necesariamente se tiene que tener o cumplir esa regla de la misma marca de equipo con la misma marca de reactivo. ¿Cuándo se aplica el Six Sigma? No, en este caso, las estrategias Seis Sigma son para mejoramiento de los laboratorios y no están tan relacionadas a procesos de verificación. Validación. Ujú. Sí, ¿Me puedes recomendar, por favor, dónde entender mejor el ANOVA? sí, no. Toca Google, bueno, YouTube, realmente, YouTube. El ANOVA es estadístico neto, o sea, es una herramienta Sí. de la mano, pero muy, muy, muy interesante. En YouTube sería la recomendación también, buscar varios videos y irlo teniendo ahí como un poquito más claro. Para validación secundaria, el tamaño de la muestra, el tamaño mínimo de muestra, ¿cuál sería? Sí, no, no está establecido. Realmente hoy no está establecido y es un tema complejo. Si yo manejo la EP15 que se las mostraba, listo, fácil, 5 por 5, el N va a ser 25. Si yo manejo las otras normas que les contaba, la EP5, la EP09 o las recomendaciones de Westgard, los Ns mínimos van a estar alrededor de 20 de repetibilidad, 20 de precisión intermedia y 40 de comparación en muestras de pacientes. Pero no es camisa de fuerza. O sea, la verdad, eso puede variar. Eso puede variar. Es que el N y el análisis estadístico va a estar muy de la mano, pues uno con el presupuesto del laboratorio y dos con que logre realmente funcionar. Entonces, eso es un equilibrio que no es tan fácil de obtener. Hay ¿Otra? una última pregunta que veo en el Sí. chat y dice, ¿con los equipos de hematología se le puede realizar validación? Verificación. Con los equipos de hematología se hace una verificación porque esos equipos ya todos están validados. Entonces hacemos una validación secundaria, una verificación y sí, 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 sí. Se utiliza mucho, mucho, mucho. Que se maneje entonces ahí de pronto, la observación con hematología o la sugerencia es que se centre en los parámetros medidos por el equipo. Recordemos que todos sabemos que hay unos parámetros medidos y unos parámetros calculados. Esos parámetros calculados, puede ser que esas verificaciones no nos estén dando tan adecuados. Entonces, muchas veces uno se centra en los parámetros medios, sobre todo cuando yo estoy haciendo la regresión y empiezo a mirar los resultados de los pacientes y comparar. Esa sería la recomendación. Bueno, acá
Camilo pregunta, ¿se debe hacer la verificación de todos los reactivos de química o es suficiente con los más usados? No, ustedes hacen unas preguntas muy difíciles, porque esos temas se han hablado desde hace mucho y nunca han tenido una única respuesta. Entonces, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Yo soy de la escuela de que los valido todos, los Yes. verifico todos, Mm, porque todos mm. me van a emitir concepto de, de diagnóstico, llamemos o apoyo diagnóstico a los pacientes. Pero la verdad también tengo muchos clientes que de un perfil, de un listado de pruebas de química, escogen las más relevantes, escogen las que tienen una técnica específica, las de punto final, escojo unas, las cinéticas, escojo otras, o algún otro criterio, las que roten más porque llegan más pacientes. Ahí, o sea, esa respuesta es tan compleja que dependiendo cuál es el secreto, siempre lo diré, como el laboratorio lo logre sustentar, como el laboratorio logre sustentar por qué hizo esa verificación así, por qué solo utilizó esas pruebas y no todo en la química de 30 o 40 analitos que tenía, sino solo de ahí sacó 10. Mm, no es fácil, no es fácil. Digamos que para mí la fácil hoy sería decirles, no, validen todo o verifiquen todo, pero realmente no es tan fácil. Preguntan que si Sigma tiene diplomados para que puedan acceder a capacitaciones más Más al detalle, profundas, sí, sí, muy más buena pregunta. profundas. Nosotros trabajamos con nuestro aliado estratégico en capacitaciones, que es consultorías integrales, que brinda todas estas capacitaciones mucho más profundas, también personas con mucha experiencia. Nosotros trabajamos en conjunto, consultorías integrales en todos esos servicios de capacitación, formación, incluyendo procedimientos para la validación y verificación de métodos, desde que recogen la información, la tabulan, hacen los análisis, el informe y capacitan, o sea, completico. Se llama consultorías integrales y lo mismo, nos pueden contactar a nosotros, que eso es realmente un aliado estratégico que para nosotros ha sido excelente. Entonces, sí, nos Dice, puede contactar o por nuestra página web de Sigma, qc.co, o ya les escribí mi correo electrónico. dice, si la cantidad de controles de calidad no son suficientes, ¿se puede realizar procesos con muestras de pacientes con valores conocidos? ¿Y cómo sería el Sí, 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 proceso de sí. selección de esas muestras si se puede utilizar? Sí, sí se puede utilizar y los procedimientos nos toca también sacarle más tiempo. Sí se puede utilizar muestras de pacientes con valores conocidos, pero los procedimientos son más detallados, porque se necesita tratar de sacar esas variables de biológicas que pueden tener las muestras de pacientes, pero sí, 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 sí se hace, sí se hace. Vale, por acá hay otra. Dice, ¿cuál es mi dato base ideal para realizar la regresión lineal? Mm, Cuando yo estoy realizando una regresión lineal, realmente yo necesito partir de un n establecido. Entonces las regresiones lineales funcionan con n's sobre todo mayores a 15, 20 muestras que se hayan montado por los dos. Entonces ahí ya eso es un parámetro que me está ayudando. Y lo otro es que trae un R que se llama coeficiente de correlación, donde me va a identificar si la regresión lineal sí es la mejor herramienta. Entonces, también son temas estadísticos un poco más profundos, pero que nosotros como bacteriólogos nos hemos acostumbrado a de entrada. Yo, por ejemplo, cuando ya somos más especializados, yo tengo unos datos y primero los analizo y escojo la herramienta. Nosotros, pues, no todo el mundo tiene esa facilidad, entonces tiene los datos y le aplica la fuerza a la regresión lineal. Entonces, eso es lo que se recomienda no hacer. Por acá hay otra pregunta que dice, quiero evaluar una prueba en dos técnicas diferentes. Es cualitativa. ¿Qué análisis estadístico puedo utilizar? Sí, entonces, porcentajes de concordancia, ese cuadro de 2 por 2 de contingencia que hablábamos e índice kappa. Las análisis estadísticos es
cuadro de 2x2 de sensibilidad, especificidad e índice capa para análisis de datos cualitativos. Hay otra, bueno, muchas personas han dicho que excelente capacitación, que muchas gracias por la información. Y acá viene otra pregunta. En ese caso de verificaciones con muestras de sangre total para equipos de hematología, ¿con qué estabilidad de muestra se puede usar? Toca irnos al fabricante para saber cuánto puede ser estable la muestra, sobre todo en algunos parámetros, ¿no? La hemoglobina, algunas hemoglobinas o dependiendo de donde esté, pueden ser estables horas, 5 o 6 horas, dependiendo, es dependiendo del equipo que esté utilizando y de las características específicas. Hay equipos que garantizan que su medición puede servir en muestras de un día para otro y demás, pero no es tan fácil. Yo sigo siendo de la escuela más viejita, en donde la hematología, sobre todo la hemoglobina, se empieza a degradar después de 4 o 5 horas, ¿no? Dice otra pregunta, si estoy en un laboratorio nivel 1 semiautomatizado con bajo volumen, ¿por dónde debo empezar para iniciar mis programas de calidad? Sí, muy buena pregunta. Sí, Excelente. primero a capacitarse y pues lo más complejo de un laboratorio pequeño son los volúmenes y los presupuestos que se tienen para esto. Entonces, cuando empiece a capacitarse en control de calidad y en validación, ahí empieza con los Ns más pequeños. Hasta dónde sacar 5 resultados me puede funcionar, 10, y no estar hablando de 40, 50 o 100. Entonces, primero la capacitación, primero la capacitación. Bueno, la de los controles, esa era la última que tengo acá. No, pues muchas gracias a todos. Vemos que es un tema bastante interesante, vemos que es un tema que a todos nos toca, siendo de laboratorio mediano, pequeño, grande y demás. Sí. Entonces, no. La idea pues es trabajar para aportar realmente a sus procedimientos. Entonces, nada, muchas gracias. Espérate que acá el laboratorio está diciendo que falta, pero, ay, espérate, dice, ¿los controles internos los puedo usar como muestras o debo utilizar sueros de los pacientes? El laboratorio se me fue acá, pero esa es la Mm, pregunta. Listo. Dependiendo de lo que yo esté hablando. Para precisión se utiliza controles internos. Para veracidad ya hay una mezcla. La EP15 calcula la veracidad también con los controles internos. La EP9 da la opción o me dice, bueno, puede hacer comparación con muestra, analice la veracidad o el sesgo con muestras de pacientes. Entonces, digamos que ya está el chance de las dos cosas. Se tiene que conocer muy bien cuáles son los criterios, que con control interno, evaluar la veracidad va a ser sesgada o va a estar supeditada a la media del control. Con muestras de pacientes va a tener una relevancia clínica, pues, interesante, muy importante también, que todavía estamos acostumbrados a eso. Bueno, y te agradecen mucho la Qué capacitación, bueno. Mira, que muy útil en estos nos tiempos de extendimos un cambio. poquito, pero bien. Ujú. Listo. Entonces, nada, recuerden mi correo electrónico. Vamos nosotros a seleccionar, vemos que hay más de 200 personas conectadas, ¿cierto, Jan? Sí, señor. En este momento hay 197 y Mm, mira, Cecilia se debió desconectar, ya le estoy dando ingreso. Y en el listado de asistencia firmaron hasta el momento 206 personas. Entonces, también por eso te puedes basar para las personas que te hayan manifestado de pronto claro que... que sí, que necesitan una asesoría más Exacto. especializada, sobre Ujú. todo que la necesiten, digamos que en este caso y poder nosotros tener ese bagaje para poder hacer ya la rifa, escogemos una persona, la contactamos y sobre eso pues trabajamos en aportar este beneficio también por estar acá con nosotros. Sí, muchas gracias a todos, de verdad, gracias Wilson, No, con mucho a gusto. Jorge de Sigma, al Colegio Nacional de Bacteriología, a todos los presidentes de los colegios de Colombia, departamentales que se unieron, a nuestros afiliados de la Asociación Santanderiana y también a los no afiliados que se unieron, a los clientes de Sigma también, que
también se unieron a la charla y especialmente a la junta directiva de la Asociación Santanderiana de Bacteriólogos que pues incansablemente trabajan por nuestro gremio y porque estemos capacitados y cada día pues uniéndonos más para lograr mejores cosas para todos. Muchas gracias a todos Muchas por la... gracias. No sé si vuelves y envías el link de la asistencia. Ah, ya Ay, sí. vale, ya No, Alicia ya Gaviria, lo gracias están. Alicia. Mm, Alicia me hizo el favor de colocarlo. Igual listo. ese va a estar abierto, entonces para que lo puedan completar. Listo, pues muchas gracias. Ya nos vamos a desconectar. Gracias por el tiempo. Mira, un sábado, Sí, pero bien. 208 personas han firmado y bueno, ya se están desconectando acá del Zoom, pero firmaron 208, entonces de pronto las que no han firmado y que quieren hacerlo, colocar que, ahí como dejé sugerencias, entonces colocar que quieren, Elizabeth dice que no ha firmado, pero ya coloco de nuevo el link y entonces ahí pueden colocar en sugerencias que quieren acceder al premio que les va a dar Sigma y con mucho Claro, gusto ese listado se va a pasar también a la compañía. claro que sí. Ya vuelvo a colocar el listado, entonces, Bueno, ¿qué yo me dice? desconecto. Chao a Vale, todos. Wilson, Muchas muchas gracias. gracias. Chao, cuídense mucho. Ahí vuelvo a dejar el link para los que no han firmado. Muchas gracias a todos por la asistencia. No me voy a desconectar de pronto para que puedan acceder. Dayana dice que quiere participar, entonces llena el link y ahí escribes en sugerencias que quieres participar por el premio de Sigma. Lo mismo, bueno, Amparo dice que excelente información. Vale, muchas gracias. Igual el link queda ahí activo para que llenen la asistencia. Muchas gracias a todos, agradeciendo a los presidentes de los demás colegios nacionales que se unieron, al Colegio Nacional de Bacteriología por toda su colaboración, a la doctora Marlene, a la junta directiva del colegio, a Andrés, que nos colaboró mucho con la plataforma. Bendecido sábado para todos.